Bueno, muchas gracias. Y esta es una presentación dada el 3 de septiembre del 2021 en un foro organizado por el Senado de México. Se graba ahora a petición de algunas personas para que esté disponible en Internet. Trataremos de cómo la industria ha evitado la regulación de las grasas trans en México. Los temas serán la simetría de información y cómo la empleó la industria para evitar la regulación de la grasa trans, de cómo la empleó para convencer a las autoridades, para convencer o seducir a los consumidores para seguir consumiendo los productos con grasa trans, y de cómo podemos todos ayudar a corregir este problema. Y primero que nada vamos a ver quién va ganando este partido. Las grasas trans fueron identificadas como dañinas en 1968 y fue gracias al esfuerzo de un doctor que en ese momento decidió realizar la autopsia de gente que había muerto por un infarto y analizar qué es lo que había tapado las arterias del corazón. Y descubrió, para su sorpresa, que aunque la grasa trans era tan solo el 10 o menos del 10% de las grasas que consumía la persona, representaban más del 70% de esos tapones que habían causado la muerte de las personas. Tuvieron que pasar muchísimos más años para que esto se corroborara y hubiera suficiente evidencia científica de manera irrefutable sobre el rol negativo de la grasa trans en la salud. México pudo haber tomado cartas en el asunto desde 1999, pero no lo hizo. De 1999 al 2021, se estima que alrededor de 330,000 muertes fueron atribuibles al consumo de grasa trans en el país. Y otros 330,000 fueron rescatados en el quirófano y también fueron debidos a estas personas sufrieron un ataque al corazón debido a la grasa trans. Más de 200,000 familias perdieron a un padre o una madre debido a estos problemas. A pesar de que ya teníamos el conocimiento científico de por qué y cómo evitar este grave problema. Lo único que siento es muchísima vergüenza por mi país. Ahora bien, en el Senado de la República, ¿cuántas iniciativas se han propuesto para regular o eliminar la grasa trans en el país? ¿Una? ¿Dos o tres? ¿Cuántas creen ustedes en el equipo del Senado? Pues aquí están en pantalla. Son bastantes y todas fueron enviadas a la congeladora. No pasaron. Aquí tenemos nombres de honorables senadores y senadoras desde el 2006 hasta el 2019 y no han pasado. ¿Será diferente esta vez? Ahora bien, ¿qué es la simetría de información y cómo lo usa la industria? Es un concepto de teoría económica. Es una propiedad o atributo de los mercados de intercambio de bienes. Consiste en evaluar si hay una igualdad de acceso a la información tanto para los compradores como para los vendedores. En un mercado saludable, ambos tienen una cantidad idéntica de información al respecto. Y es importante hacer notar que incluso entre los economistas más neoliberales que puede haber, cuando hay asimetría de información, se sugiere que se debe intervenir en el mercado por algún actor como el gobierno para corregirla, porque con ella, cuando hay asimetría de información, no se garantiza que el mercado maximice el bienestar social. Y esto es porque o los compradores no saben lo que le están vendiendo y por lo tanto no pueden asignar un precio, no pueden aceptar un precio para comprar un bien, y por lo tanto, al no saber lo que contiene ese producto, lo están, de alguna manera, como diríamos en términos coloquiales, le están dando gato por liebre. ¿Cómo resolvemos este problema? O primeramente, ¿en qué consistía el problema? Bueno, en que la industria tenía más información que la academia y por lo tanto los pudo seducir. La industria tenía también más información
que la instancia regulatoria en México, que el antecesor de COFEPRIS y la misma COFEPRIS, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios. Su staff no estaba al tanto del riesgo de la grasa trans en 1999 y escasamente para el 2006. La industria tenía más información también que los consumidores y por lo tanto también podía seducirlos a seguir comprando los productos con grasas trans. Y por lo tanto la industria ganó durante todo este tiempo, del 99 al 2021, todo el tiempo que necesitaba para vender e intentar adaptarse a la nueva realidad donde la grasa trans ya no es considerada como una sustancia segura para el consumo humano. Esta asimetría de información fue la clave para que la industria ganara esta discusión o esta lucha por alimentos más saludables. ¿Qué hay en estas fotos? Si alguien ve estas fotos a primera vez, ¿puedes saber o no si tienen grasa trans? ¿Alguien de ustedes nos podría decir si alguno de estos productos tiene grasa trans? La respuesta es, no se puede a simple vista. En la parte superior izquierda tenemos un aceite que usan las gentes que venden comida frita en la calle. No se puede saber si tiene grasa trans o no a simple vista. O un pan, o unas galletas, o repostería más avanzada, o incluso los aderezos para ensaladas. Muchos de esos que compramos en tiendas o cadenas de comida rápida están hechos con ingredientes económicos. Y la grasa trans es una manera de bajar el precio a este tipo de productos, incluso los aderezos para ensaladas. O la clásica, que es un ejemplo paradigmático del cambio de paradigma sobre la grasa. Esta galletita, que no vamos a decir ninguna marca, usaba muchísima grasa trans en los Estados Unidos y después, en 2006, comenzó a reformular y cambiar a una versión sin grasa trans. Ahora bien, así es como explotó la asimetría de información en la industria. La grasa trans puede reemplazar a la mantequilla o aceites vegetales costosos y entonces se ahorran al ingrediente más caro de todo el producto. Si no le dices al consumidor lo que hiciste, pues puedes seguir cobrándole el mismo precio, aunque ahora tú te estás ahorrando seguramente, si valía 10 pesos, te estás ahorrando a lo mejor 2 pesos. Eso es casi el doble de tus ganancias y como él no se entera, cóbrale otra vez los mismos 10 pesos, ¿no? Muy buen negocio. Claro, si le explicaras al consumidor que ya no trae mantequilla, sino que trae grasa trans, bueno, quizás no estaría tan dispuesto a pagarte tanto, ¿no? Entonces, no le digas. Ahora bien, nos quiero aclarar que ninguna de estas imágenes se refiere a ninguna marca o producto en particular. Ahora bien, también cómo lo explotó con la academia y la instancia regulatoria, organizando campañas y simposios para convencerlos de que todo iba en orden. En 2006 organizó simposios para convencer a los académicos de que, aunque la grasa trans era un riesgo para la salud, la estaban reemplazando en México. En el 2008 las organizó también con la COFEPRIS, con las instancias regulatorias en México e incluso con la OPS, y les prometió que la iba a eliminar. Y acto seguido continuó ahora hablando también con consumidores. La idea era ganar la mayor cantidad de tiempo posible. E incluso ofreció sobornos a personas clave, académicos e investigadores que apoyaban técnicamente a los legisladores para regular este problema, el uso de esta sustancia. Les ofrecieron incluso un auto último modelo a la puerta de su casa. Esto me lo contó uno de estos académicos, ¿no? Que lo rechazó, pero aún así hizo notar el por qué muchas de estas propuestas de regulación fallaron. Y bueno, la compañía que logró, en efecto, eliminar la grasa trans de su producto eventualmente. La situación en México del 90 al 2019 fue patética. Ningún consumidor podía saber si los productos que se vendían tenían o no grasa trans. Vemos en pantalla la declaración de composición nutrimental que estuvo vigente durante esos años y la más reciente, pero también ya caduca, propuesta de regular el etiquetado de alimentos con un sistema frontal de información. Y pueden ver en pantalla que la grasa trans no está listada en ninguna de ellas.
el consumidor no lo podía saber. Pero aún después de tantos años, en 2020, por fin hemos logrado, y pueden ver en pantalla, la nueva tabla nutrimental, donde ya se lista la grasa trans en miligramos. ¿Por qué en miligramos y no en gramos? Pues porque es doblemente más peligrosa que el colesterol. Entonces, si el colesterol se lista en miligramos, la grasa trans también. Y esto es un gran logro en México, porque en Estados Unidos, cuando regularon esto, lo dejaron en gramos. Y entonces las empresas muy listas redondeaban el 0.5 gramos a cero. Y podías tener, por ejemplo, 0.5 gramos de grasa trans por galleta en un paquete de 10 galletas, lo que equivaldría a 5 gramos de grasa trans en el producto, y aún así la tabla diría 0 gramos. México lo logramos a poner en miligramos. Y bueno, también logramos que haya un sello frontal donde nos informe cuando tiene un exceso de grasa trans el producto. Tristemente, estas galletitas muy ricas tienen grasa trans. En 2021 la situación sigue mejorando. ¿Y cómo podemos ayudar a que mejore entre la población mexicana? Pues aquellos de nosotros que sabemos leer etiquetas, enseñémosle a nuestros conocidos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, cómo se pueden leer estas etiquetas y seleccionar productos sin grasa trans. La primera y más simple es evaluar si tiene un sello frontal que dice grasas trans. La segunda es evaluar cuánto en la tabla de composición que ya vimos. Y la tercera, y muy importante para productos que son sospechosos, es evaluar los ingredientes. Si dice grasa vegetal hidrogenada, es muy pero muy probable que tenga grasas trans. ¿Sí? No sabemos si al decir hidrogenada se refiere a una hidrogenación completa o parcial. La más peligrosa es la parcial. ¿Ok? Entonces es mejor no consumir ningún producto que tenga listado en los ingredientes aceites o grasas parcialmente o hidrogenadas en general. Otros tipos de actividades que vamos a hacer es intentar apoyar la regulación, el cambio de esta regulación, como pues expresando nuestro apoyo para el gobierno, para la instancia regulatoria, en redes sociales o en el Congreso. Aquellos que estén interesados pueden contactarme para ir apoyando en esta estrategia. Hoy en día la asimetría de información se ha reducido. Hoy en día ya se ha tornado evidente qué productos utilizan grasa trans, aceites vegetal parcialmente hidrogenados, que son la fuente principal. El siguiente paso es eliminarlos, y eso es lo que estamos buscando hoy en día, porque no tienen ya ninguna razón de ser en los productos, en los alimentos para México. Se usaron para que no se ranciaran los alimentos, porque duraba más tiempo de vida en anaquel el producto. Sin embargo, los que se rancian somos nosotros cuando los consumimos. Por eso, es hora de actuar. Fuera la grasa trans de México. Muchas gracias.